Buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar, otro lunes más. Como podéis comprobar en mi monitor, son las 5:15 de la tarde, hora española. Y pues bueno, pues tenemos, como habréis podido comprobar, durante la apertura ya del mercado americano, que ya pues lleva un par de horitas abierto, y durante toda la sesión británica, hemos tenido un euro dólar que compensa la caída del viernes. Es más, llevamos ya un total de 5 sesiones en los cuales pues el euro dólar no sabe hacia dónde quiere ir. Si os dais cuenta, pues tenemos la semana pasada subida, caída, y hoy pues tenemos esta subida que, si os dais cuenta, pues tímidamente intenta romper la resistencia del 1.22 y que bueno, que esta vez pues queda cerca del 1.2212. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esto va a provocarse cerca de lo que os vengo comentando la semana pasada. Es decir, se va acercando cada vez más y más a esta línea de tendencia, es decir, a la línea de tendencia alcista que nosotros empezamos a experimentar durante las primeras semanas de abril. Bueno, 31 de marzo, último día de marzo. ¿Y esto hacia dónde nos puede llevar? Pues bueno, pues es lo que vamos a intentar explicar a lo largo del vídeo de hoy. Cuando esto ocurre en el euro dólar, que no es por lo general muy habitual ver 4 velas de, además, un tamaño considerable, no son velitas, por ejemplo, como estas que ha ocurrido otras veces, o digamos, son velas consistentes, ¿no? Estamos hablando de velas de aproximadamente unos 50 pips, si no me falla la memoria cada una, entre punto máximo y mínimo, 75, pues diría 85 pips, aquí pues aproximadamente lo mismo, sí, que son velas importantes. Entonces, es raro encontrarnos eso. ¿Cuándo ocurre eso? Pues bueno, esto ya lo comenté en el último vídeo de la libra contra el dólar, que esto suele ocurrir a veces. Por ejemplo, imaginaos este caso aquí, ¿no? Que es el que yo creo que es uno de los casos que yo encontré más similares. Es una de las situaciones que se producen normalmente cuando intentan entrar en una lateralización y que al final, pues cuando se termina esa lateralización, lo que acabamos viendo es un rompimiento con un estruendoso y clamoroso final. ¿Qué ocurrió? Pues que parecía lateralizado, intentó romper, volvió al mismo punto, una caída y luego ya una subida tremenda, ¿no? Pues aquí yo creo que ocurre 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Que vamos a ver si termina de acercarse a esta línea de tendencia, y en el momento en el cual se acerca a esta línea de tendencia, puede seguir subiendo obviamente, pero cuando se acerca a esta es donde va a intentar volver a retestear por tercera vez, porque si os dais cuenta ya la ha retesteado una vez, ha retesteado una segunda vez, que además es donde se apoya la línea de tendencia, ¿no? Y entonces, una vez nos acerquemos aquí, tendremos una doble situación. Esa doble situación va a ser, oye, el euro dólar se va a querer dirigir hasta estas cotas, hasta las cotas del 1.23, estas cotas, para aquellos que no los conozcáis, pues bueno, vienen delimitadas, ¿no? Ya de enero del año 2018, que es el punto intermedio, ¿no? De rebote de lo que vimos durante todo el mes de febrero, marzo, abril y mayo del año 2018, pero que además, si os dais cuenta, duró 3 meses y luego una caída frenética hasta el año 2020. Pues yo creo que lo que tenéis que pensar es que eso puede ocurrir perfectamente, o que en el caso que nos encontramos ahora mismo, que es entrar dentro de esta cota, que entró además durante muy poquitos días, por lo tanto, pues mucho ojo, porque aquí es una zona muy importante de retesteo. Lo que más probablemente ocurra, si llega hasta el 1.2269, cosa que yo no creo descartable, es más, yo esta semana conferiría y creería perfectamente que puede llegar hasta el 1.2050, es decir, voy a dibujarlo más o menos. Yo creo que el punto óptimo al que puede llegar esta semana es este, que es que coincide con el máximo, o digamos una zona de máximos, ¿no? Donde fue rebotando en un par de ocasiones, ¿no? Y que además es la vela, o casi la vela, donde empezó el cambio de tendencia, ¿no? Porque además, si os dais cuenta, aquí hubo un rebote muy, muy, muy fuerte, pues además de que 2 veces, incluso 3 veces, ¿no? Llegó hasta este punto a intentar buscarlo en esta ocasión y en esta ocasión, ¿no? Que casi llega a ese mismo punto. Yo creo que aquí, en aproximadamente el 1.2247, ya sabéis que las líneas pues pueden fallar un poco, 1.2250 para ser exactos, yo creo que es una muy buena zona para intentar buscar esta venta de la cual yo os estoy hablando, de esta corrección a la baja que yo creo que ha de tener el euro contra el dólar.
¿En qué más me baso? Pues bueno, yo creo que esto lo podemos ver a lo largo de esta semana, yo creo que es factible, si no, pues ya os diría yo que muy principios de la que viene, pero esta semana tiene varios componentes muy importantes. El primero de todos es que el mes de mayo ha sido uno de los meses más moviditos que recuerdo, tanto en bolsa como en acciones, como en temas de divisas, criptomonedas, ¿no? ¿Qué no hablar de criptomonedas? Adelantaros que voy a hacer un vídeo especial sobre ellas. Y luego, en general, en todos los activos, oro, plata, materiales de consumo, es decir, todos los activos que os podéis imaginar, este mes han tenido un movimiento extraordinariamente volátil, ¿no? Entonces, yo creo que al finalizar el mes, que además finalizan muchos contratos, y además empezamos junio, que ya empieza periodo vacacional en cierta medida, y es final del segundo trimestre del año, por lo tanto, pues bueno, si mayo venía cargado de volatilidad, junio no se va a quedar atrás. Yo creo que, por lo general, cuando ocurren este tipo de eventualidades, pues lo que vamos a ver es un final de mes pues de traca, ¿no? En ese sentido vamos a escuchar petardazos a lo largo de toda la semana y vamos a empezar a ver velas más raras de lo común. Además, si no fuera poco, hoy ha habido cumbre de líderes de la Unión, por otro lado, de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos el PIB de Alemania del primer trimestre del año, el cual pues, se vaticina que puede haber sido negativo. Y por otro lado, a su misma vez, casi tenemos el índice de confianza empresarial de Alemania, que si ahora mismo miramos cómo está el DAX, que es el índice alemán, nos lo encontraremos que está en máximos históricos. Otra vez, es decir, que es como si nada hubiera pasado. Y luego, por otro lado, pues también tenemos a lo largo de la mañana la cumbre de líderes de la Unión Europea, una segunda parte. Tenemos, además, por la tarde, una vez ya se ha abierto Estados Unidos, confianza del consumidor americano, que decae su confianza. Y por otro lado, tenemos las viviendas nuevas. Pero bueno, eso yo creo que, aunque sea un dato que no es muy importante, yo creo que me gusta resaltarlo, ¿no? Porque la vivienda nueva es sobre todo para aquellas gentes con más renta, ¿no? Dentro de Estados Unidos, porque si no, pues lo veríamos sobre todo el consumo de la clase media, ¿no? En las viviendas de segunda mano de compra y venta, en este caso es vivienda nueva, por lo tanto es clase media alta o alta americana, pues que se reduce relativamente, ¿no? Por lo tanto, mucho ojito con eso. Y luego ya nos iríamos al jueves, que tenemos el PIB trimestral de Estados Unidos, que va como un tiro, las previsiones son de un 6,5%, es decir, un crecimiento espectacular, las peticiones de subsidio por desempleo que se reducen y las viviendas pendientes, es decir, las viviendas que hay, pues que se reducen, es decir, que realmente el sector inmobiliario se está paralizando, pero el crecimiento de Estados Unidos, la verdad es que no tiene nada que ver con Alemania. Alemania, crecimiento negativo, Estados Unidos positivo. Pensad que los índices americanos están más bajo que el alemán y el alemán está en máximos históricos. ¿Cómo afecta esto al euro o al dólar? Pues bueno, pues pensad que al final existe cierta correlación entre la fuerza de las distintas economías de la zona euro y la economía americana, ¿no? Que al final se ven reflejados de una forma u otra en la bolsa o en sus expectativas de valor. ¿Y esto pues qué va a ocurrir? Pues yo creo que ahora mismo las noticias de Alemania van a enfriar un poco el terreno del euro y por otro lado las buenas noticias del dólar, sin duda alguna, van a empujar el dólar al alza, porque esta semana yo creo que es más claro que el dólar va a estar más fuerte que el euro. Como hoy no ha habido noticias, y además en Alemania ha sido festividad, pues bueno, pues en cierta medida tampoco se ha podido notar ese efecto, ¿no? De las noticias fundamentales. Pero yo creo que a lo largo del día de hoy, si no hemos llegado a ese máximo a lo largo del día de hoy, por lo menos esta zona podría retestearla y luego caer. Nadie nos dice que, además estamos hablando de una diferencia de 20 pips, nadie nos dice que a partir de aquí empieza a rebotar o que a lo largo del día de mañana volvamos a ver una vela verde que llega hasta aquí o intente romperlo por un poquito y luego intente caer. Yo creo que el día clave, sin duda alguna, va a ser el martes por la tarde, que es cuando ya se terminen de tener los datos del consumidor de Estados Unidos, y el jueves va a ser el gran colofón con las noticias del PIB de Estados Unidos. El viernes, aunque no venga dicho por ningún lado, es final de mes y los finales de mes, y encima sumados a que son viernes por lo general, pues si ya hay volatilidad los viernes y hay movimientos correctivos, yo creo que el viernes va a ser un día, la verdad, que si yo estuviera que decir, no operaría porque muy probablemente acabéis perdiendo dinero. Por otro lado, vamos a ver qué nos dicen ya por último los indicadores técnicos. Una vez hemos hecho un repaso del análisis fundamental de las noticias y de la situación macro, yo creo que debemos de tener en cuenta ahora mismo, como siempre utilizamos, las bandas de Bollinger. Recordad que esto se hace en diario.
bandas de Bollinger, vamos a utilizar el MAC y por otro lado el RSI estocástico. Fijaros lo que ocurre. El bandas de Bollinger está rozando, es más, ha rozado las 3 veces, incluso el viernes tocó en la banda de Bollinger y luego cayó. Yo creo que está rozando además esta resistencia a la banda de Bollinger, por lo tanto se hace muy apetecible que veamos aquí un rebote. Por otro lado, fijaros, ¿no?, que el MAC empieza a ser largo pero tiene muy poquita fuerza, por lo tanto es posible ver ese cambio de tendencia muy rápido. Aquí hemos tenido un cruce engañoso, solamente por esta vela, por lo tanto no hemos de fiarnos. Puede que tenga un segundo cruce, pero que terminemos de ver esa llegada hasta los 80 puntos del RSI estocástico y a partir de ahí veamos lo que a mí me gusta muchas veces ver, que son estas caídas zambullones en la piscina, ¿no?, que son caídas rectas que termina el periodo de la compra y hace pimba, para abajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenéis que tener en cuenta que esa situación se da, que estamos casi en el RSI estocástico cruzándose, que el MAC tiene muy poquita fuerza y que ahora mismo yo creo que el euro dólar está a muy poquito de llegar a su resistencia, si no es que ya hoy hemos visto su cota máxima en el 1,2230. Por lo tanto, mucha atención, tened cuidado esta semana por la especial volatilidad que va a haber, sobre todo el viernes, y yo creo que si no lo vemos esta semana, la semana que viene con el inicio del mes, acabaremos viendo esa corrección que nos sitúe por debajo de la línea de tendencia y entonces ahí ya se planteará otro escenario. Por lo tanto, me despido, que tengáis muy feliz semana, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos en la próxima idea. Saludos.